Buenas noches, chicos. Hoy vamos a retomar nuestro ciclo de conferencias y videos que tendrán a disposición en mi cuenta de YouTube. Hoy vamos a retomar el tema que yo había dejado esbozado en el video anterior, y es precisamente el Estado social y democrático de derecho o democrático y social de derecho. Para muchos autores, este Estado precisamente surge por ahí en el año 1848, en los albores de la Revolución Francesa, y se concretiza en el establecimiento de la Segunda República Francesa. Y es precisamente en esa Segunda República Francesa cuando los derechos llamados de segunda generación, es decir, los derechos económicos, los derechos laborales, los derechos que apuntan a la reivindicación de la sociedad y sobre todo los menos favorecidos, comienzan a ser reconocidos dentro del ámbito estatal y constitucional. Pero ese concepto, que por primera vez es denominado de esa manera, precisamente en Francia, hasta el año 1858, en la Francia de Leblanc, se establece como tal y se introduce como tal en la Constitución, repito, como una forma del Estado darle una base, una protección a estos derechos que le apuntan a los menos favorecidos, a las organizaciones sociales, a los trabajadores, a los obreros, a los campesinos, a los estudiantes. Nace un Estado que se aparta un poco de las normas y convencionalismos del Estado liberal, capitalista, y apunta hacia un Estado mucho más social, mucho más consolidado hacia los menos favorecidos. Ya en el siglo XX observamos que después de la Revolución Mexicana y en la Constitución de Querétaro, que acaba con esa revolución y establece un nuevo Estado en México, se recoge este concepto de Estado social y democrático de derecho. También, eso por ahí en el año 1917. En 1919, después de la Primera Guerra Mundial, en la Alemania de Weimar, también se recoge ese concepto de Estado social y democrático de derecho. Pero posteriormente, con la ley fundamental de Bonn en Alemania, es donde se establece y se desarrolla en firme este concepto de Estado social y democrático de derecho. Casi que todos los países en el mundo la recogen. En nuestro país se estableció como tal con la Constitución de 1991 y apunta precisamente al reconocimiento de los derechos fundamentales, más allá de un concepto netamente personalísimo, se hace extensivo a los derechos sociales, sobre todo a poder estos grupos minoritarios acceder a las ventajas que ofrece el Estado, a su participación dentro de los entes democráticos. Es decir, los mecanismos de participación ciudadana están muy de la mano con este modelo de Estado. Y por así decirlo, en casi toda América se estableció ese modelo como una forma de establecer justicia social, armonía estatal, participación democrática. Entonces vemos que es como, para muchos autores, es como un híbrido entre el Estado liberal clásico, tradicional, y un Estado mucho más socialista, mucho más social, pero dándole una participación y un reconocimiento por parte del Estado, insisto, a estas organizaciones, a estos grupos que por lo general son minoritarios. ¿Cuáles son las características del Estado social y democrático de derecho?
A ver, el Estado Social y Democrático de Derecho sigue en la división de poderes, ¿no? Que es algo propio del Estado liberal clásico. El Estado debe tener entes de control y fiscalización de los poderes públicos. Aquí en Colombia, por ejemplo, está la Procuraduría General de la Nación, está la Defensoría del Pueblo, está la Contraloría. También en este Estado Social y Democrático de Derecho se establece el imperio de la ley, sobre todo de la Constitución como ley fundamental. Y hay un reconocimiento tremendo o una constitucionalización de los derechos fundamentales. La mayoría de las constituciones recogen en su seno, en su espíritu, todas estas declaraciones de los derechos fundamentales. Entonces, a grandes rasgos, estas son las características que establecen este modelo de Estado. Podemos definir, conceptualizar este Estado social y democrático de derecho como la forma de organización política que se otorga a una sociedad para permitir su convivencia dentro de una forma de Estado en donde el pueblo tenga una gran participación y sus derechos fundamentales, pero con una óptica social, sean reconocidos y protegidos por el Estado. Es importante que los mecanismos de participación ciudadana, como el referendo, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa normativa popular, sean garantizados por los entes estatales para que el pueblo pueda participar. Es una democracia que se extiende más allá del sufragio, que no se acaba el día de las votaciones, sino que es un permanente control político y social. Bueno, chicos, a grandes rasgos, esto es lo más importante dentro de este modelo de Estado social y democrático de derecho. Es importante que en las sesiones que tengamos virtuales con ustedes, pues establezcan sus planteamientos, sus cuestionamientos y podamos hacer una excelente retroalimentación. Se les serán enviados por el chat de grupo los respectivos documentos para que puedan soportar conceptualmente lo que la suscrita les ha transmitido. Un abrazo y que tengan excelente noche.